Buenas tardes, días, noches, desde donde miren este video. Un abrazo muy fuerte para todos y bendiciones para aquellos que buscan realmente el camino de Dios y su sabiduría. Este, pues ya hemos estado hablando mucho sobre el Padre, sobre el Espíritu Santo. Ahora tocamos por ahí un estudio, una predicación sobre, hablamos un poquito sobre demonios. Hay mucho que hablar sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Vamos a ir adentrándonos poco a poco en el conocimiento de aquellos secretos que como hijos de Dios debemos de saber para la batalla espiritual. Vamos a recibir una preparación ahora sí como soldados. Fíjese lo que le voy a decir, como soldados preparados para la guerra espiritual. No para pelear contra los hombres, le aviso. No para discutir con los seres humanos. Para enfrentar realmente al enemigo y reconocerlo cuando venga a tratar de hacer pedazos tu casa, tu hogar o tu persona, tus bienes. Porque muchas de las veces resulta que no los conocemos a los espíritus inmundos y nos hacen pedazos y ni siquiera nos podemos defender, porque cuando un amigo te está aventando, por decir, piedras desde una montaña donde no lo ves, pues cómo te defiendes si no lo estás viendo, no conoces quién te está tirando ni dónde ni por qué, ¿sí? Entonces así es el enemigo también, así es el espíritu inmundo cuando ataca y no lo conocemos. Él está golpe tras golpe tras golpe y nosotros no conocemos quién nos está golpeando. Y muchas veces pensamos que porque traemos muy mala vibra, nos hicieron brujería y empezamos a hacer tantas cosas que la gente a veces piensa. Pero incluso siendo hijos de Dios llegamos a pensar estos detalles. ¿Pero por qué? Porque no conocemos quién nos está atacando. Nos enseñaron a amar a Dios y lo amamos. Gracias a aquellos pastores que enseñan a amar a Dios. Están en lo correcto. Jamás los criticaré. Gracias a aquellas personas que llevan a los hijos de Dios a los pies de Cristo. Muchas gracias por hacerlo. Gracias por compartir la palabra a la capacidad que Dios les dio. Les agradezco infinitamente y les reconozco su labor, su trabajo, porque lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no todos tenemos el mismo ministerio ni el mismo don, así es que no todos los pastores te vamos a enseñar lo mismo, ¿sí? Esa es la realidad. No es que tu pastor no esté preparado, no sea hijo de Dios, es que Dios lo preparó para una área específica del ministerio y a otros nos preparó para otra. Entonces es muy bonito extraer información de donde Dios no la proporcione, ¿ok? Agarrar todo lo bueno y desechar todo lo malo. Si tú escuchas que yo hablo algo mal, deséchalo, ¿sí? Deséchalo. Pero si tú encuentras que de lo que te hablo hay algo que te puede ayudar, te puede beneficiar y te puede enseñar algo para bien, adóptalo en tu vida, en tu enseñanza y ponlo en práctica, ¿sí? Entonces, un saludo para todos aquellos pastores que están trabajando arduamente en el camino del Señor, sea de la religión que sea. Yo respeto todas las religiones, todas las iglesias, ¿sí? Sea de la religión que sea, un saludo fraternal, un abrazo para todos, ¿sí? Y mientras sea hijo de Dios y mientras esté hablando de la palabra de Dios en la denominación que esté, mis respetos y mi reconocimiento para todos, ¿sí? Vamos a ver hoy un pasaje en la palabra de Dios. Este pasaje se encuentra hoy en Marcos 10, versículo 46 al 52, y vamos a ver hoy cómo obtener la bendición del Espíritu Santo, cómo obtener el poder de Dios, la participación del Espíritu Santo, el milagro, la maravilla, cómo obtener todo esto. Un hombre que hizo algo en el que mucha gente lo criticó en ese momento que lo estaba haciendo. Había gente que le pedía que se callara, que se callara. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Marcos, versículo 10, capítulo 46 en delante. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjate nada más lo que hace este hombre. Dice que oyendo a Jesús, porque no lo vio en ningún momento, hermano. Tienes que entender, y tenemos que entender las condiciones de esta persona que era invidente, ¿sí? Dice la palabra de Dios que era ciego. Entonces él en ningún momento miró a Jesús. Él había escuchado la fama de Jesús, el poder que tenía para sanar a las personas, ¿sí? Entonces él creía que Jesús podía hacer algo por él. Él creía que podía recibir un milagro de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos recibir algo de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos interesados en agradar a Dios, creemos que podemos recibir algo de parte de Dios, pero tenemos que entender que hay un intermediario entre Dios y los hombres. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hay un puente en la comunicación entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos será concedido. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor Jesucristo el que se intercede por nosotros a la diestra del Padre. Es Él el que toma nuestra petición y la lleva al Padre para que nuestra petición, sea cual sea cumplida. O, ahí te voy, o no te sea cumplida. Ten cuidado. Porque necesitamos ver qué es lo que pedimos realmente. Si tú estás pidiendo algo en el que el Padre se dé cuenta que en un futuro te va a hacer daño, a lo mejor tú no vas a saber por qué se te negó. Por decir, tú puedes pedir riqueza, dinero, poder, ¿sí?, a Dios. Pero cuando Dios haga un análisis de tu vida y diga: este hombre, si le doy dinero, no va a soportar y se va a perder, se va a ir al mundo, va a andar alcoholizándose, drogándose, haciendo todo lo malo y no le va a servir de nada. Si Dios ve eso en tu corazón, pues todo lo que tú estés pidiendo que te va a hacer daño, Dios no te lo va a conceder. Le comentaba yo a un pastor tocante a la unción del Espíritu Santo. A veces pedimos la unción del Espíritu Santo que venga fuerte en nuestra vida. Y nosotros queremos que cuando hablemos pasen milagros, pasen maravillas. Queremos que se desencadene el poder del Espíritu Santo cada vez que tocamos a alguien. Queremos que haya una unción muy fuerte. Y yo siempre les pongo el ejemplo del libro de Apocalipsis, cuando el revelador se le da toda esa revelación. Él tenía la unción necesaria para poder soportar aquellas visiones que vio. Unción que nosotros en la actualidad, muchos de nosotros no tenemos esa capacidad de unción para soportar esa visión. Yo creo que si veríamos tantos monstruos, tantas cosas que él vio, tantos decapitados, tantos muertos, pues nos volveríamos locos, hermano. No soportaríamos la impresión de aquellas imágenes, porque no estamos preparados en ese nivel de unción. Muchos pastores me han dicho que los niveles de unción no existen, y yo les digo: sí existen, hay que tener cuidado. Hay hombres que dentro de los niveles de la unción estuvieron tan preparados que recibieron visiones grandísimas de parte de Dios, ¿sí? Y eso no quiere decir que el hombre que recibió todas esas visiones era perfecto y no te cometía ningún error, hermano. No nos equivoquemos, porque dice la palabra es que ciertamente no hay ningún hombre que no peque, que el único que es perfecto y que no peca es nuestro Dios, ¿sí? Entonces, no justifico a las personas que cometen pecado, ¿sí?
Pero sí quiero que entendamos que el hecho de que seamos carne y que tengamos debilidades no quiere decir que no podemos tener el don del Espíritu Santo en nuestra vida activo, ¿sí? Sino que lo he enseñado en otras ocasiones, que para que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestra vida y el nivel de unción vaya subiendo, nosotros tenemos el compromiso de ir limpiando nuestra vida de todo aquello que puede impedir que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. ¿Qué cosas son las que tenemos que ir limpiando? Pues el pecado, los malos pensamientos, las cosas que estamos haciendo mal y que el Espíritu Santo ya nos ha hecho entender de que estamos cometiendo errores, ¿sí? Bueno, pues en la lectura que estamos viendo que Bartimeo era una persona que era invidente y que jamás había visto a Jesús y que no podía físicamente verlo, pero que había escuchado la fama de él y sabía, él estaba seguro, tenía una fe muy fuerte en que iba a recibir un milagro de Dios por medio de él. Dice que cuando él lo escucha, dice que oyendo, el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿sí? Dice que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando dice que comenzó a dar voces es que él le estaba gritando, hermano. Le estaba gritando que tuviera misericordia de él. ¿Cómo recibe aquel milagro realmente Bartimeo? Bartimeo recibe el regalo precisamente por eso. Porque él estaba desesperado porque Jesús lo tomara en cuenta, hermano. ¿Sí? Él estaba con una desesperación tremenda y gritándole que ahí estaba, que tuviera misericordia de él. ¿Sí? Él no quería que Jesús se fuera sin haberlo visto y él estaba desesperado, invocándole y gritándole, diciéndole, acércate a mí, hazme un milagro, o sea, Jesús, ten misericordia de mí. Pero él estaba en una situación en la que él estaba desesperado y clamando a gran voz, clamando a gran voz, ¿sí? Aferrándose a cumplir con ese pensamiento que él tenía de obtener la atención de Jesús en su vida para recibir un milagro de sanidad. ¿Sí? Él nada más buscaba el milagro de sanidad, pero él encontró mucho más cuando tiene un encuentro real con Jesús. Dice la palabra de Dios que muchos le reprendían. En el versículo 48 dice que muchos le reprendían para que se callara. O sea, cállate, cállate, ¿sí? No estés gritando, no estés haciendo escándalo. Hay muchas formas de orar, hermano. Hay gente que ora en silencio. Les respeto que oren en silencio. Pero hay gente que se humilla hasta el polvo de la tierra gritándole a Dios en total adoración, rendidos ante ellos. Y hay muchos religiosos que se burlan de estas personas, que se burlan de esta manera de orar. ¿Sí? Y muchos incluso que la critican y dicen que está mal, que está desordenada, ¿sí? Que parecen locos. Hermano, yo te puedo decir que debemos de respetar tanto al que ora en silencio, al que ora dentro de su cámara, pero también debemos respetar a aquel que le clama a gran voz al Señor y que se humilla hasta el polvo de la tierra para recibir la misericordia de Dios. Porque el ejemplo lo tenemos en Bartimeo, en el momento en el que él está gritando para que ser escuchado por Jesús, para que no se vaya de largo. Y el ejemplo lo tenemos en la gente que trataba de callarlo para que no gritara, para que no clamara. Si tú eres una persona que tienes la costumbre de clamar a gran voz a Dios, no te detengas. No te detengas porque otros digan que estás loco, que estás mal o que te estén sancionando algunos religiosos. Porque créeme que esos religiosos que sancionan de esa manera nada más sirven para hacer piedra de tropiezo y no permitir que la gente llegue a los pies de Cristo. No aprovechen nada. Cuando Jesús le preguntan, y lo vamos a tocar en otro tema, hermanos, si pones atención, no me tardo mucho en dártelo. Cuando a Jesús le dicen que les enseña a orar los discípulos, Él les enseña una oración modelo, que es el Padre Nuestro. Pero jamás dijo, oye, nada más de esta exclusiva forma tienes que orar. Y un gran ejemplo de oraciones que fueron convertidas en alabanzas o cantos las encontramos en el libro de los Salmos. Mucha manera en la que se le habla al Señor, ya sea por medio de melodías, pero se le está hablando al Señor. Ahí hay muchos ejemplos que puedes tomar como ejemplos de oración, ¿sí? En los que te vas a dar cuenta que no es nada más el Padre Nuestro de la manera en la que podemos orar, que no es nada más adornando las palabras con muchos textos bíblicos o que se oigan muy bonitas,
No. Hay gente que simplemente ha llegado a los pies de Cristo sin saber ni un poco de la palabra de Dios, pero creyendo que van a tener un milagro de sanidad o de cambio en su vida y buscando el perdón y un cambio en su vida, buscando una salvación, buscando una esperanza, sin conocer realmente a Dios. Y se han arrodillado todo ante Dios clamando y gritando y llorando como niños diciéndole: Padre, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué? Con esas palabras, sin conocer más de la palabra de Dios, con esas palabras tan simples, pero que salgan del fondo del corazón de una persona que esté totalmente arrepentida y convencida que necesita de Dios para cambiar, con eso es suficiente para que el Señor lo tome en cuenta y lo levante con poder y gloria. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Con esas simples palabras es suficiente para que el Padre meta las manos por una persona que está perdida. ¿Eh? ¿Y sabes por qué? Porque esas palabras están viniendo desde dentro del corazón de una persona que está reconociendo el poder de Dios y que solo no va a poder. ¿Sí? Dios no busca que adornemos nuestras palabras al orar muy bonitas, que se vean muy elegantes, que se vean como que estamos unos hombres bien sabios, bien estudiados y bien preparados. Dios busca la oración que sale del corazón, con tus propias palabras, pero que sea sincera, que la sientas, que la hagas derramando y abriendo tu corazón totalmente con amor. Eso es lo que el Padre busca. Esa es la oración que sube a la presencia del Padre, al trono del Padre, como si fuera un perfume agradable ante Él. Es agradable a nuestro Dios la persona que derrama su corazón en una oración, que abre su corazón en una oración. Es agradable al Padre, aunque la persona no tenga mucho conocimiento bíblico. Porque lo que le está agradando al Padre es el nivel de fe que esa persona tiene. Eso es lo que le está agradando al Padre, el amor que tiene hacia Él y la confianza. Bartimeo tenía confianza en Jesús. Bartimeo tenía la fe puesta en que Jesús podía cambiar su estado de ceguera hacia ver una vez más, hacia obtener la visión una vez más, que el Padre iba a hacer el milagro utilizando a Jesús como medio, que Él iba a recibir. ¿Cuántos de nosotros hasta la fecha, conociendo de la palabra de Dios, somos un poquito ciegos espirituales, hermano? Nos rebelamos ante un mensaje incluso como este. Empezamos a criticar y a decir cosas que no son así, que el predicador está mal, que está loco, que no sabe lo que está enseñando, porque en mi denominación me enseñaron de otra manera, este está mal. Hermanito, quiero decirte algo. A lo mejor si no necesitas este tipo de mensajes o este tipo de ayuda, para ti va a estar mal. Porque no lo ocupas. No lo ocupas realmente. Pero si ocupas realmente entrar a la presencia del Señor y recibir un milagro de sanidad y estás en un momento de desesperación, este mensaje te va a servir. Te va a servir para que te arrodilles y le clames a Dios, gritándole, llorándole, suplicándole como puedas, que intervenga y que haga algo por tu vida. No importa que no conozcas mucho de Dios o de la palabra o que no seas religioso, no importa. Busca a Jesús con hambre. Y aunque te digan que te calles y que no ores así, grítale más. Háblale más. Como tú puedas, hazlo, pero ten comunicación con Él. Como tú lo sientas. Como el Espíritu Santo te lo ponga, que lo hagas. Donde el Espíritu Santo te ponga, que le hables a Dios. Si tú vas por la calle, estás arriba de un puente peatonal pasando y de repente sientes que Dios te pide que platiques con Él, párate ahí. Párate en ese puente y dirígele unas palabras viendo al cielo y reconociéndole todo lo que tú quieras platicarle. Platícaselo y recibe todo lo que Él te vaya a mostrar. Voltea a tu alrededor, porque a lo mejor el Padre te está poniendo por medio de su Espíritu que tengas una comunicación con Él en ese momento, porque hay algo a tu alrededor donde Él te va a utilizar, donde Él te va a usar, ¿sí? Esto es el momento en el que recibimos la vista. Este es el momento en el que nos pasa lo que a Bartimeo, ¿sí? Que recibimos el milagro, la salvación y nuestros ojos son abiertos, nuestros sentidos espirituales son abiertos. ¿Sabes cuándo? Cuando le clamamos fuertemente a Dios, es cuando nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales son abiertos y alcanzamos a ver aquellas cosas que otros no pueden ver y que van a criticar. No te calles en la oración.
Eleva esa oración no nada más adentro de tu cuarto encerrado, no nada más despacito para que nadie te oiga, nomás tu padre. No, que el mundo entero se dé cuenta que eres su hijo. Que todos a tu alrededor, tus vecinos, se den cuenta que eres hijo de Dios. Que todos sepan, digan, ese hombre a mediodía ora, ese hombre en la mañana ora porque lo escuchamos cuando ora. ¿Sabes que ese hombre pone cantos para arrodillarse y después se oye donde le está clamando a su Dios? Y muchos van a decirte un día, me invitas a orar contigo. No vas a tener que estarles tú invitando, hablando y enseñándoles. La gente que tenga necesidad de Jesús como Bartimeo se va a acercar a ti y te va a decir, me invitas a orar. Se va a acercar a ti a tomarse un café nada más, unas galletitas. Y para cuando acuerdes van a estar orando junto contigo y sin darte cuenta ya fuiste instrumento de Dios para acercar más gente a su presencia. Es un consejo. Yo lo he practicado por mucho tiempo y ha resultado. Ha resultado, ya. Funciona muy bien. Envuelve principalmente a todos tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos. A todos los va envolviendo sin que tú estés de necio tratando de meterles la palabra de Dios a fuerza. Porque no se trata de que nosotros matamos la palabra de Dios a fuerza. De que obliguemos a alguien a creer o que convenzamos nosotros a alguien a creer. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Se trata de que Jesús entre a las casas y a las vidas de las personas en el momento en el que ellos sientan la necesidad como Bartimeo, ¿sí? Entonces, para que esto suceda, necesitamos nosotros provocar que el Espíritu Santo se mueva alrededor de nosotros para que empiece a contagiar a toda la gente que nos rodea. Y sucede, el Espíritu de Dios se contagia poco a poquito, pero necesitas empezar tú sin voltear a tratar de convencer a alguien o de obligar a alguien. No necesitas tú convencer ni obligar a nadie ni enseñar a nadie. El Espíritu Santo solo se mueve, solo convence, solo atrae, solo hace todo el trabajo. Tú nomás sé instrumento de Dios. Sé instrumento de Dios y déjate guiar por el Espíritu Santo. Clama voz en cuello y no te detengas, dice la palabra de Dios. Que se escuche tu voz, hermano, hasta el cielo. Que se escuche tu clamor. Y sé como Bartimeo. Aférrate a recibir el milagro, la bendición y la enseñanza de Dios. Aférrate y no te sueltes aunque te pidan que te sueltes. Aunque te digan que te calles, no te calles. No pares de buscar la unción del Espíritu Santo. No pares ni por crítica, ni porque te digan que estás mal. Tú no pares. Tú permite que el Espíritu Santo trabaje contigo. Si tú estás mal, el Espíritu Santo también te lo va a enseñar, ¿sí? Pero tú no pares, por favor, no pares de clamar, de orar. Haz como Bartimeo. ¿Sabes qué hizo? Cuando le dijeron que Jesús le hablaba y ya le había puesto atención, le decía, ¿sabes qué te llama? Ten confianza. Aventó la capa. Él traía su capa y la dejó ahí. ¿Sabes lo que significaba para una persona invidente en ese momento dejar su capa? Lo único preciado que traía y con lo que se podría cubrir. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que dejó ahí esa capa para ir al encuentro de Jesús. ¿Cuántas cosas vas a tener que soltar tú para ir al encuentro de Jesús? Principalmente la vida de pecado y la vida del mundo. La vida de los placeres y aquellas cosas que nos estorban para ir a Jesús. Aviéntalos, quítalos de tu vida, suelta la capa. Suelta la capa y vete como Bartimeo hacia la presencia de Jesús para que recibas la unción, el milagro y la maravilla de parte de Dios. Que Dios los bendiga en esta tarde. Espero que sirva un poquito este tema. Ahí hay unas cosas que estamos enseñando. Clama voz en cuello. No te detengas. Búscale. Dios los bendiga.